6:04 de la tarde y bienvenidos a un nuevo flash de mercados que hacemos con todas las personas que se conectan y están interesados en conocer la última hora de los mercados en un año que, como siempre, ha tenido mucha miga y un año en el que vamos a intentar hacer una pausa final para hacer balance y para hacer un pequeño resumen de cómo se ha comportado este 2023 en los mercados y qué nos espera para 2024. Un saludo para todos los clientes de Openbank que, como siempre, se conectan fieles a esta cita. Y yo creo que sin esperar mucho más, vamos a pasar a saludar también a Gonzalo Pradas, que es también un habitual de estos flashes de mercados y que seguramente nos puede ilustrar un poco con las ideas que nos ha dejado este año. Gonzalo, muy buenas, ¿qué tal? Javier, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros clientes que nos siguen esta tarde. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, pues vamos a aprovechar la próxima media hora para hablar de mercados. Claro, a unos días del final del año, estamos a 13 de diciembre, o sea que ya estaríamos hablando de que estamos dando los últimos coletazos a 2023. Yo lo primero que casi me saldría a preguntarte, Gonzalo, es, por favor, dame un titular. Si tuviéramos que resumir esto es muy periodístico, si tuviéramos que resumir en un titular lo que ha sido este 2023, ¿cómo lo resumirías? ¿Qué titular darías? Pues mira, que a día de hoy y con los últimos valores liquidativos cerrados de carteras, estamos en un año entre el 3% y el 10, más del 10% de rentabilidad. En renta variable global hasta el 18%, y eso no refleja para nada lo que ha pasado en este 2023. Por tanto, rentabilidades muy decentes a esta altura del año que estamos ya cerrando, pero la travesía ha sido absoluta por el desierto. Uh -huh. Travesía por el desierto. Yo creo que, si te parece, estaría bien que hiciéramos ese balance entre explicar lo que ha sido un poco este 2023, las líneas maestras que han marcado un poco la gestión de las distintas estrategias en 2023 y abrir un poco la puerta a lo que viene, a 2024. Yo te iba a hacer una propuesta porque creo que es lo que más se repite en lo que leemos cada mañana, que es tipos, tipos, tipos. Eso es lo que parece que ha marcado tanto 2023 y parece que es lo que va a marcar 2024. Así que si quieres empezamos por aquí. Esa es una pregunta casi unánime de todo el mundo. ¿Cómo ves esto y cuánto pueden condicionar los tipos la forma de gestionar las carteras para el próximo año? Pues mira, ha condicionado mucho este año y va a seguir condicionando para el año que viene, pero hemos tenido un punto de inflexión que ha sido a finales, bueno, perdón, a principios de octubre. La realidad es que, si me dejas ir un poco para atrás antes, la realidad es que la subida de tipos más pronunciada y más rápida de los últimos 40 años, desde principios de los 80 no se daba algo así. Claro que ha traído pérdidas, por supuesto, y además ha traído una volatilidad nunca antes vista en la renta fija. La renta variable no ha ayudado durante gran parte del año en cuanto a rentabilidad, pero la realidad es que no ha tenido tantísima volatilidad. La volatilidad de renta fija ha sido tremenda. Eh, Esa subida tan drástica, tan rápida, y también el descuento que hacía el mercado, pues recordemos, porque ya se nos olvida, pero hace 10 meses, 9 meses, estaban quebrando bancos. Bancos regionales en Estados Unidos, pero un banco global como Credit Suisse en Suiza, que bueno, sede en Suiza, pero en realidad global. No ha ayudado nada tampoco que mientras teníamos esa subida más rápida y más grande que hemos visto en 40 años, los comentarios de los banqueros centrales, tanto en Estados Unidos como en Europa, en Inglaterra ha ido un poco más consistente, pues han creado mucha confusión, con lo cual también hemos tenido muchas subidas y muchas bajadas que eran artificiales, pero el mercado reaccionaba a una coma allí, una palabra allá, y eso otra vez mantenía la volatilidad tremendamente, tremendamente alta. ¿Cuál es, cuál es el titular de lo que está pasando hoy? Pues la realidad es que vemos una solidez económica en empresas y en familias que no parece rimar con recesión económica. Además, vemos una caída de la inflación tremendamente importante que tampoco nos esperábamos o os esperaban muchos. Entonces,
Sí es verdad, y obviamente no quiero pintar todo de rosa, pero sí es verdad que las políticas monetarias siguen siendo restrictivas porque, como tú decías, los tipos siguen altos, ¿vale? Pero no Ujú. es tanto cuándo van a bajar los tipos los bancos centrales, sino que es para el mercado. Y es lo que ha pasado desde octubre, o más en particular en noviembre. En noviembre era lo que me refería al principio, es como un maquillaje del año, solo porque lo único que ha pasado es que los bancos centrales han dicho y han hecho que paraban de subir. Y entonces el mercado empieza a descontar en positivo tanto como lo había descontado antes en negativo. Entonces, para que te hagas una idea, Javier, y para que se hagan una idea nuestros clientes, en nuestra estrategia más defensiva, Kuala Lumpur, el 70% de la rentabilidad cierre de noviembre la hemos cosechado en noviembre. En nuestra estrategia Dubai, que es la más agresiva, el 66% de la rentabilidad total a cierre de noviembre la hemos cosechado en noviembre. Por cierto, todos los días que llevamos de diciembre sigue. Entonces, esto se mantiene. Entonces, no es tanto cuándo van a bajar tipos los bancos centrales, sino cuándo espera el mercado que vayan a bajar. Nosotros entendemos que en los primeros 6 meses del año es complicado que bajen tipos. Seguramente habrá muchos comentarios de potenciales bajadas. Se está poniendo en precio 2, 3 bajadas en Estados Unidos para todo 2024, pero no nos equivoquemos que venimos de 2022 y este año que no ha sido fácil aún con esa rentabilidad, no es tanto que haya bajadas durante un año completo, sino cuándo espera el mercado que se den y con qué consistencia el mercado pone en precio esas bajadas. Por ponerlo, por poner un ejemplo, el 10 años, el bono a 10 años europeo, desde octubre, ha bajado un cero, la TIR se ha reducido, de mercado se ha reducido un 0,92%, ¿vale? En 92 Ujú. puntos básicos. Eso es positivo, por tanto. Si tienes un fondo de duración 8 años, como por ejemplo nosotros tenemos en cartera, has tenido una rentabilidad de más del 6%. En, no llega a 2 meses. Entonces, es verdad que está mejorando todo, pero lo está haciendo muy rápido, con lo cual no quiero ser pesimista en absoluto, pero tampoco quiero que nos entiendan nuestros clientes que somos muy optimistas. Seguimos estando muy prudentes porque es verdad que hemos recuperado mucho, es verdad que se ha puesto en práctica muchas de las apuestas que teníamos que no nos estaban dando la razón, pero piano, Ujú. piano, porque hay que mantenerse prudentes. Y algunos clientes ya empiezan a mandar sus preguntas. Animamos a todo el mundo a que nos mande sus preguntas e intentaremos leer el mayor número posible en este tiempo. Por ejemplo, Rafael te preguntaba, pero si tuvieras que elegir uno o dos factores que más hayan impactado en las carteras y también los factores que pueden hacer o que pueden invitar a pensar en la remontada para el próximo año. Vale. Bueno, pues son dos preguntas en una, pero dos preguntas muy grandes además. Entonces, si te parece, voy a empezar por mirar para atrás. ¿Qué ha funcionado, qué no ha funcionado? Y empiezo por lo negativo. ¿Qué no ha funcionado? Nos ha hecho muchísimo daño este año todas las apuestas satélites que teníamos en las estrategias. Renta variable china, por ejemplo, que obviamente con perspectiva se puede criticar mucho, pero parecía una idea de inversión que poner en práctica tenía poco potencial negativo porque era reactivación del consumo, era políticas monetarias más expansivas, no ha funcionado en absoluto, hasta tal punto que ayer, no sé si es ayer, esta mañana, ya el Partido Comunista Chino ha dicho que su principal prioridad para el año que viene es modernizar y renovar la industria en ese país, con lo cual se olvidan del consumo interno. Ya sacamos China hace unas semanas, hace unos meses, con lo cual ya claudicamos ahí porque no tenía sentido y vimos que no había catalizador. Nos ha costado también transición energética. Creíamos y entendíamos que era una apuesta, además, sí satélite, pero estratégica en cuanto al tiempo, no nos ha ayudado
en absoluto. Estas dos apuestas junto con materias primas nos ha costado dinero. Hay otra donde además he tenido reuniones con clientes y obviamente es muy discutible y muy polémico, que es renta fija de gobierno estadounidense. Es verdad que hemos perdido dinero de punto a punto, pero también es verdad que nos ha beneficiado en algunos momentos y nos ha sostenido las carteras en algunos momentos. A partir de ahora, creemos que tiene, y lo estamos viendo, sentido mantenerlo en cartera y mantenerlo en las proporciones que lo tenemos. Y en cuanto a las partes positivas, lo principal ha sido mercado monetario. No sufrimos en las subidas de tipos y cada vez que suben los tipos estás teniendo una TIR de cartera mayor. Ha funcionado estar en renta fija a corto plazo. Ha funcionado desde verano para acá, porque le teníamos mucho miedo, los bonos corporativos de calidad investment grade, de calidad alta. Y luego ha funcionado también en el último cuarto del año, el último tercio del año, el último cuatrimestre, concentrar las apuestas de renta variable en Norteamérica y algo en Europa. Si quieres paso a la segunda parte de la pregunta de Rafael. Eso te iba a decir, que como tenía dos partes. Sí, a partir de ahora. Pero vamos, con la pregunta de Rafael se puede hacer una Podríamos clase hacer el live entero. Sí, sí. Entonces, a partir de ahora tenemos, y cómo estamos estructurando también las carteras. Voy a empezar un poco conceptual. Recesión no vemos. ¿Vale? Y seguro que hay gente que dirá, ya, pero es que en Alemania ya hay, bueno, técnicamente hay una recesión económica en Alemania, pero que no lo vemos traducirse en el consumo de los alemanes. No vemos comportamientos que nos hagan pensar en crisis en este lado del Atlántico y en el otro todavía menos. ¿Vale? Entonces, pensando que vamos a seguir en un crecimiento global ralentizado, reducido, pero no de caída, porque además cuando vemos el ahorro de las familias no parece que sea compatible con una recesión. El ahorro de las familias en Europa es otra vez récord, récord no, porque tuvimos el pico de COVID, pero se vuelve a establecer por encima de la media y en momentos normales y no tan excepcionales como COVID, el récord donde estamos hoy. Eso no es compatible con una recesión. Por lo cual, en base a esto y un titular demasiado conceptual a lo mejor, pero que a nosotros nos vale mucho para luego ir modulando. Primero, como inversor europeo, tenemos un suelo en el 4%, sin riesgo, que es mercado monetario. Pensemos en letras del tesoro, que están por debajo, pero pensemos en algo agregado en Europa. Tenemos una TIR de cartera ahora en el mercado monetario del 4%, sin riesgo, sin una volatilidad que podamos pensar que, oye, hay que hacer un análisis coste-beneficio. Siguiente paso, gobiernos europeos. Aquí claro que hay volatilidad, aquí claro que en el pasado nos ha costado, pero ahora, teniendo el fondo que tenemos en cartera, el subyacente que tenemos, casi un 3% de TIR, un 2,80 y muchos, 2,90% de TIR con una duración de 8 años, es que cada 100 puntos básicos que el mercado descuente del tipo a 10 años, es que nos estamos llevando, no doble dígito, pero junto a la TIR nos podríamos estar llevando doble dígito. No creo que lleguemos a eso de aquí a un año, pero sí unas rentabilidades muy apreciables del 6, del 7%. Vuelvo a decir que desde principios de octubre, con esta pausa en las subidas de tipos en Europa, este fondo ha hecho hasta último liquidativo un más 6,60. Entonces parece claro. Luego, investment grade. Seguimos positivos en investment grade desde que volvimos a incrementar después del verano. Aquí tenemos tires de alrededor del 5% y con duraciones de 4 años. Pero lo más importante, y así tenemos que ver los bonos corporativos, con el mejor punto o el mejor diferencial versus bonos de gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 años si quitamos periodo de crisis. Fue 2008 y luego crisis del euro. Y luego ya, saltando a renta variable, queremos seguir concentrados en Estados Unidos, queremos seguir recibiendo el viento de cola de las tecnológicas, sí,
Seguro que hay alguna pregunta de inteligencia artificial. Nos parece un viento de Sí. cola para las tecnológicas y para Estados Unidos. Podemos debatir sobre la regulación en Europa, que regulamos en Europa, pero gran parte de lo que se está haciendo en Estados Unidos y creemos que pueden ser apuestas que nos den de comer bastante bien durante el año que viene. Bueno, una respuesta súper completa en la que hemos tocado un montón de, un montón Bueno, de igual demasiado amplia, pero es que la titulares. pregunta. Han salido titulares un montón de ellos. En todo eso se nos juntan también varias preguntas. Estoy leyendo por aquí a Clemente, estoy leyendo por aquí a Miguel María. Bueno, varias preguntas que nos hablan de perfiles de inversores conservadores. Quieren entender un poco qué es lo que se va a hacer para gestionar de forma activa las estrategias más conservadoras de cara a los próximos meses. Pues mira, yo creo que hago un poco me meto más en profundidad sobre lo que he dicho antes. Los perfiles conservadores tienen, por un sesgo natural de riesgo, una alocación, una exposición a renta fija muy importante. Sí es verdad que con los niveles de volatilidad de la renta fija actuales, seguimos pensando que en perfiles conservadores cabe la renta variable, ajustando el riesgo por rentabilidad esperada. Eh, pero como decía, con un suelo, con un mercado monetario que en Europa podemos tenerlo al 4% a día de hoy, pues claro, las expectativas, 4% digo de tasa interna de rentabilidad a 12 meses. Las expectativas para los próximos 12 meses de un perfil conservador a día de hoy son muy buenas, son muy positivas. Claro, digo esto y no me estoy olvidando del 2022 y no me estoy olvidando de lo que han sufrido nuestros clientes y les aseguro que nosotros con ellos. Eh, pero creemos estar ante una oportunidad por ese nivel de tasas internas de rentabilidad. Lo de histórico es que todo es histórico estos días, pero sí que es verdad que es una oportunidad que ha tenido pocos precedentes. Hablábamos el otro día en el comité de inversiones de qué similitudes tiene la recuperación con 2009, donde empezamos por mercado monetario, pero luego pasamos a investment grade, luego pasábamos a un high yield de corta duración. Bueno, pues creo que hoy estamos en una oportunidad de tener una cartera con tires agregadas del 5%, donde algo de volatilidad habrá porque la volatilidad no baja en renta fija, pero donde pueden estar bastante confortables, entendemos nosotros, entiendo yo, los clientes más conservadores. Mira, Gonzalo, leo por aquí algunas preguntas que llegan. Ha sido un año que no ha cubierto las expectativas de algunos de los inversores que nos están escuchando. En líneas generales, nos hablan de cómo estamos planteando el próximo año para carteras como Shanghai o Taipei, que preguntaba por aquí José Manuel. Te mezclo también algunas preguntas porque, por ejemplo, Juan Carlos hablaba de si con las pérdidas actuales no estamos hablando de un exceso de prudencia, de que si no deberíamos meter un componente tal vez algo más agresivo. No sé, ¿qué opinión te merece o qué crees que podemos esperar o qué crees que Creo, podemos enfocar el próximo año? sí, creo que son preguntas barra comentarios Mm. muy adecuados y muy inteligentes. Cuando decía, y seguramente me he equivocado antes cuando lo he comentado, cuando decía prudente, voy a intentar explicarlo mejor. Hemos tenido un noviembre, tengo aquí los datos, hemos tenido un noviembre que en la estrategia más conservadora, en Kuala Lumpur, ha dado un más 2,10, que en la estrategia más arriesgada ha dado un más 5,73. Decía que estos números son alrededor de un 70% de la rentabilidad total desde inicio de año que llevaban las estrategias, estas dos estrategias a cierre de noviembre. Cuando digo prudente es, no podemos esperar eso mensualizado a partir de ahora, uno. Dos, eso se ha conseguido con una volatilidad que todavía, volatilidad de mercado, porque las estrategias lo hemos conseguido reducir, pero en el mercado, una volatilidad en renta fija que todavía nos preocupa, es decir, la oportunidad es espectacular, pero los niveles de volatilidad, es decir, el riesgo percibido por nuestros clientes todavía puede ser importante y sobre todo se parece
a momentos de crisis cuando en realidad no lo estamos. ¿Por qué viene esta volatilidad y por qué creemos que debemos ser prudentes en cómo afrontamos esto? Tanto los meses malos que ha habido este año como este mes espectacular que ha sido noviembre. Viene de deshacer los excesos de los últimos años. Y además de una falta de guía, de guidance, como dicen los ingleses, por parte de los bancos centrales. Porque, y seguramente no es culpa de los bancos centrales y de los banqueros centrales, y más de nosotros que analizamos cada coma y cada punto y cada palabra de lo que dicen. Y eso está llevando a que en los momentos malos y en los momentos buenos, todo se consiga con una volatilidad muy importante. Entonces, digo prudente, ligado también, y por eso he utilizado todos esos números de tasas internas de rentabilidad de duración para poner en contexto dónde estamos. Es una oportunidad excelente, espectacular. Obviamente, no todos los meses van a ser como noviembre, donde se está deshaciendo unos excesos negativos con un exceso positivo. Varias preguntas. Estoy viendo por aquí a Juanlu, Justo, también Manu, que nos preguntan por tu opinión, ¿cuál es la incidencia que pueden tener los conflictos bélicos ya a nivel geopolítico? Casi estaríamos hablando. ¿Qué incidencia puede tener la guerra en Oriente Medio y en Ucrania? Los riesgos geopolíticos, lo primero es muy, tremendamente complicado de predecir cuál es el efecto que van a tener. Efectos positivos no tienen, no suelen tener. Es muy difícil encontrarlos y tendrías que ir a cosas muy, muy pequeñas para verlo. Pero hay conflictos, guerras, como la de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y que se mantiene en el tiempo, donde al principio fue grave, luego tuvo una parada y luego fue gravísimo. Pero no todo fue por la guerra, porque luego empezamos a ver cómo la inflación se desbocaba. ¿Ha ayudado en Europa por eso? Sí, pero también venía de COVID. El conflicto, la guerra que se desencadena de los ataques de Hamas a Israel, por ahora no ha tenido ningún efecto y creemos que va a seguir así. Vuelvo a decir, esto lo digo con toda la humildad del mundo, con riesgos geopolíticos es muy difícil predecirlos. Sí se puede gestionar. Y gestionar es manteniendo los niveles de riesgo lo más reducidos y controlados posibles. Pero no creemos que ahora mismo ese conflicto bélico, esa guerra, esté teniendo un efecto en los mercados y no creemos que vaya a tener. Cuando digo mercados, por cierto, obviamente global, porque si hablamos del mercado de la bolsa de Tel Aviv, pues obviamente tuvo un efecto dantesco. Estefanía nos pregunta, ¿se puede entender un escenario de crecimiento con vistas al próximo año, al mismo tiempo que hay unas condiciones financieras tan restrictivas? ¿No crees que el crecimiento para 2024, tal y como lo estamos comentando, podría ser muy limitado? Muy buena pregunta. Primero, ¿cómo entendemos crecimiento? ¿Si crecimiento económico o crecimiento rentabilidad en mercados financieros, ¿no? Nosotros creemos que el crecimiento económico se ha estado ralentizando, se sigue ralentizando y no va a ser importante, ni muchísimo menos. Ni en un lado, Estados Unidos, donde las políticas fiscales siguen siendo expansivas y parece que eso les mantiene con un crecimiento suficiente, como en Europa, que el crecimiento está cercano a cero. Va a estar en esos rangos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta ahora, con inflaciones tan altas como hemos tenido, no veíamos un efecto verdadero de ese endurecimiento que decía, creo que decías Estefanía, de las condiciones financieras. Porque al final el tipo real, hasta hace muy poco, seguía siendo negativo, ¿no? La inflación más que devoraba el tipo de interés. Ya no. Y eso es una de las causas, una de las razones por la que los bancos centrales han pausado las subidas y en realidad las bajadas, han pausado cualquier decisión de bajar o subir tipos
para ver cuál es el efecto de unos tipos reales, que no nominales, que son los que ellos ponen o imponen en la economía. Nosotros creemos que las, los niveles de endeudamiento en familias y en empresas y sobre todo en financieras no son ni muchísimo menos altos. Decía al principio, hablaba del ahorro de las familias. Estamos en una situación de ahorro, también en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, que clásicamente es más alto, a día de hoy se sitúa en torno al 15% el ahorro de las familias. Entonces, no creemos que esas condiciones que cada vez son más restrictivas por los tipos reales estén a día de hoy y vayan a causar en los próximos meses ningún efecto negativo importante o suficientemente significativo. Voy a intentar condensar la pregunta que nos manda Pelayo, que es bastante larga, pero básicamente lo que nos pregunta es si con el actual perfil rentabilidad-riesgo que puede tener la renta variable, esta solo tiene sentido a largo plazo, si solo valdría contemplarla con vistas al largo plazo. Es una muy buena pregunta porque ves valoraciones, ves PERES, ves un montón de estadísticas y obviamente la renta variable, y lo vemos en el comité de inversiones, está cara por valoración, que es un concepto que nos encanta a los que trabajamos en esto, pero luego el mercado te deja la cara bastante roja porque, porque no para de subir desde final de octubre. Entonces, yo, lo que pensamos nosotros es que tenemos que tener claro qué fuerzas dominan al mercado y qué, esto lo vimos después de COVID, por qué muchas empresas no tienen un crecimiento espectacular en el precio de la acción, pero 10 empresas te han subido un índice. Bueno, pues estas cosas pasan y siguen pasando. Entonces, no ya solo es cuando decía renta variable estadounidense o norteamericana, por coger la parte de Canadá, son los sectores que están liderando esa bolsa y que sigue siendo, o esos mercados, y que sigue siendo tecnología. Entonces, sí vemos muchas estadísticas, muchos criterios fundamentales que seguimos que nos hacen estar prudentes, pero a la vez creemos que hay vientos de cola en algunos sectores que nos hacen sobreexponernos a la renta variable norteamericana. Y Pelayo no debe olvidar que también, eh, como entendemos que la renta variable en coste-beneficio, en riesgo-rentabilidad, tiene sentido, también no tenemos que olvidar que hacemos valores relativos, opciones una versus la otra. Entonces, vemos que mercados desarrollados, y sobre todo Estados Unidos, pero incluyo Europa, incluyo algo de Japón, tiene más sentido que mercados emergentes. ¿Estamos en mercados emergentes? Sí, pero no en tan gran medida como si estamos en Estados Unidos. Y un poco en esta línea, Juan, que te da las gracias por este tiempo y te pregunta si con esta perspectiva de inversión más amplia, si es ahora cuando más sentido tendría el posicionarse en carteras más diversificadas. Yo siempre respondo que sí, y no respondo que sí porque me toca decir que sí. Tenemos espero que muy utilizado por nuestros clientes, supermercado de fondos de inversión, buscador de fondos de inversión. Tenemos más de 3.500 fondos únicos. Es que creo que en base a los objetivos de inversión que tengamos cada uno, una cartera diversificada te va a dar en el largo plazo una acumulación, un crecimiento de tu patrimonio, de tu riqueza, de tus ahorros. Otra cosa es que queramos tener apuestas particulares, que es perfecto, pero esto me pasa con familiares, me pasa con amigos. A mí solo me cuentan lo que les sale bien. Yo tengo que contar todo porque me dedico a esto y porque además nuestros clientes esperan eso. Entonces, por muchas apuestas que hagamos o posiciones que tengamos, a día de hoy, la renta variable, lo que llevamos de año, está pagando global un 18, 17, 16% y la renta fija con mucha duración un 4%. Esas son las grandes masas de activo. Entonces,
Eso es lo que tenemos que esperar de un año como este, con mucha volatilidad, que nos lo gestione un profesional que se dedica única y exclusivamente a eso, con todo un equipo, con algoritmos que se dedican a mantener el riesgo de unas carteras diversificadas y tratando de estar siempre expuesto al mercado para no perderme momentos que pueden hacer que mi patrimonio el día de mañana tenga un crecimiento muy importante. Entonces, por supuesto que eso se consigue con una cartera diversificada. No es no equivocarte o acertar un año, es intentar limitar los errores, intentar limitar los desaciertos e ir acumulando aciertos. Y eso es una cartera diversificada, por supuesto. Diego nos pregunta, en un contexto de desaceleración económica y tipos de interés en máximos, esto ha resultado favorable para los bonos a largo plazo. ¿Crees que ahora puede tener sentido incrementar significativamente la duración de las carteras? Similar. Es muy buena pregunta. A ver, no la hemos, no la hemos incrementado significativamente en las últimas semanas. Pero es que tenemos unas duraciones que, por ejemplo, en Kuala Lumpur y Shanghái, las dos estrategias más conservadoras, y que antes había una pregunta sobre ellas, está rondando el global de la duración, teniendo en cuenta todo, rentabilidad, etcétera, está por debajo y por encima del 4%, por debajo, de 4 años, perdón, por debajo en Kuala Lumpur y por encima en Shanghái. Tenemos duración. Creemos que tenemos una duración suficiente para ir primero acumulando esa TIR, esa tasa interna de rentabilidad que tenemos en las principales clases de activo de renta fija y mercado monetario y además, obviamente, cogernos en la ola de la bajada de tipos de mercado. Incrementarlo más, que tendría todo el sentido, si no fuera porque existe la volatilidad y la volatilidad por los índices que vemos está en niveles tan altos que deberíamos estar en una crisis de 2007-2008 o de COVID y en absoluto estamos ahí. Por tanto, hay una pieza, una variable que todavía no ha vuelto a la normalidad, no se ha normalizado. Si se normaliza, que estén seguros nuestros clientes que verán un incremento en la duración, pero tampoco muy material porque ya tenemos suficiente duración. Perfecto. Una pregunta más, una última pregunta que en este caso nos la manda Francisco Javier. ¿Qué perspectivas tenéis de cara a los fondos que invierten tanto en letras del tesoro como en los fondos monetarios? Bueno, es lo que he comentado antes con, con el mercado monetario. Esto, y aquí luego empezamos con análisis fino, de repente, no, pero esto tiene un poco más de volatilidad. Bueno, estamos hablando de estrategias con una volatilidad tremendamente reducida. Esto es una línea vamos, recta casi absolutamente. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, en base al riesgo de cada uno, lo que creemos nosotros, y es lo que estamos haciendo en las carteras, es buscar la TIR más alta posible, la tasa interna de rentabilidad más alta posible, pero a la vez lo más diversificada posible. Aquí no podemos descontar ideas de no, porque los tipos van a bajar. No, no. Esta es la parte de la curva de tipos donde más se está pagando ahora mismo. La curva está completamente invertida. No sé desde qué lado me ven, pero bueno, 4%, digámoslo así, en 0 años, sin plazo, y va bajando 3,40 un año, ya está por debajo del 3 el 2 años. Entonces, eh, esto es comprar ese suelo sin riesgo, como llaman o tipo sin riesgo, como llaman los ingleses, en una cartera con una tasa interna de rentabilidad del 4%. Nosotros hemos sido lo más vocales posibles para intentar proveer de opciones a través del comité de inversiones a nuestras estrategias, a las carteras de nuestros clientes y también tenemos en todos nuestros canales los fondos que tenemos y las tires están en torno al 4%. Es verdad que en las últimas semanas se han reducido algo del 4,15, 4,10 al 4,0, al 3,98, pero siguen en un entorno y en un suelo, como digo, creemos que espectacular. Perfecto. Bueno, pues
Gonzalo, una vez hemos llegado y ya hemos cumplido sobradamente la media hora que habíamos dicho, yo lo que te invito, si quieres, es a una reflexión final sobre lo que ha sido ese 2023, o lo que tú consideres, y si te parece con eso, daríamos por cerrado este último flash de mercados del año. Pues gracias, Javier. El 2023, lo primero que me sale es agradecer la confianza de nuestros clientes, porque ha sido muy complicado. Ya si estuviera aislado en una burbuja, ha sido suficientemente complicado, pero si como venimos de 2022, lo hace todavía y aún más complicado. Vivimos unos momentos tremendamente volátiles en la parte que no debería ser volátil, que es la renta fija, y eso nos puede hacer desistir, sucumbir. Bueno, noviembre ha sido un ejemplo o un testimonio de que no debemos hacerlo, de que en una cartera diversificada, aprovechando la pregunta anterior, hay que mantenerse para ir buscando esa apreciación y ese aumento del poder de nuestro ahorro. A partir de aquí, seguimos pensando que el crecimiento global se va a decelerar, pero eso no quiere decir que el crecimiento monetario de nuestras inversiones se desacelere, ni muchísimo menos. Ahora es cuando debemos recoger todo lo que hemos sufrido antes con estos niveles de tipos espectaculares y que, como el mercado ya descuenta bajadas y lo lleva descontando unas semanas, además disfrutar de esas posibles ganancias por el descuento de bajadas de tipos del mercado. Entonces, gracias por la confianza, pero por favor que nuestros clientes sigan confiando porque creemos que la oportunidad de recuperar pérdidas en aquellos que siguen teniendo que son unos cuantos, es muy importante en las próximas semanas y en el año 2024. Perfecto, Gonzalo. Bueno, pues yo te agradezco a ti que una vez más hayas compartido con nosotros la visión de lo que ha sido todo este año. Han sido unos cuantos flashes de mercado y al final unas cuantas horas hablando de mercados y de lo que estaba pasando. Así que yo también te lo agradezco que hayas estado aquí con todos nosotros. Así que nada, Lo mismo digo, Javier. Muchas mu- gracias. muchísimas gracias a ti también. Muchísimas gracias a todo el mundo que nos acompaña y una muy feliz Navidad para todos los que nos siguen. Nos vemos en el próximo Flash de Mercados. Un saludo. Cuidado a Adiós. todos.